Somos Bupec, crece con nosotros. Bueno, actualmente estamos en la parte en la maestría en tecnología educativa, precisamente pues aplicando todos estos conceptos, toda esta parte de educación. Y bueno, vamos a dar una pequeña clase virtual a distancia. Vamos a incorporar o bueno, dar lo que es un proceso de educación virtual debido a todo esto que se nos ha presentado con el avance tecnológico, las situaciones que se presentan a nivel nacional e internacional. Y bueno, vamos a proyectar. Bien, en la parte de la educación, precisamente ha presentado unos nuevos retos en la parte tecnológica, en la parte de educación a distancia. Y bueno, esto es algo, no es nuevo, la educación a distancia es algo que ya estaba presente, solamente que no tenía el empuje que ha tenido, pues, básicamente en los últimos meses. Esto debido, pues, como reiteramos, a la parte de la situación. La educación virtual, pues bueno, existe desde el principio de la comunicación a distancia, ha tenido su auge en la parte de Internet, pero bueno, básicamente yo me voy a enfocar a lo que es la web 2.0, que a pesar de que tiene como un título, o pudiéramos imaginar que tendría que ver con una parte de programación, no es otra cosa más que precisamente una comunicación que tiene un emisor y un receptor, en esta parte en la cual podemos tener una comunicación constante. No es lo mismo mandar un mensaje, ¿sí? Y esperar a ver quién lo está escuchando, que tener una retroalimentación a veces en tiempo real. Esto pues permite que se establezca un diálogo, una comunicación y bueno, en la parte de educación favorezca el aprendizaje, siendo bueno, ahora lo que son los modelos por competencias o basado en competencias, donde precisamente el alumno es el gestor de su propio contenido y utiliza lo que es un docente o un guía para realizar su proceso educativo, como en este caso, pues un maestro. Bueno, en la educación virtual, como podemos identificar, pues se incorpora de entrada lo que es la tecnología. Entendiendo que la tecnología pues tiene una amplias definiciones, pero nos vamos a enfocar en la tecnología que es, en este caso, el uso de cualquier herramienta que pueda ayudar a facilitar una actividad para nosotros en la educación. En este caso va a ser la educación a distancia. ¿Cómo nos comunicamos desde donde yo me encuentro hasta donde tú estás en este momento, en cualquier punto precisamente de la ciudad, de la República e incluso en otro continente? Bueno, ¿y cómo es que tenemos esta facilidad? Podríamos tenerlo a través de un dispositivo de cómputo, un smartphone o una tablet o cualquier otro dispositivo electrónico que nos permita tener esta comunicación, ya sea que nos estés viendo en este momento o si esto se transmite posteriormente, precisamente lo puedas estar consultando. Bueno, gracias a esto, pues la educación en línea o la comunicación virtual se ha ido transformando del método tradicional que muchos conocemos, que es ir a una aula, sentarnos, tomar apuntes, escuchar precisamente a lo que es el profesor o el experto del tema y, bueno, a través de una serie de evaluaciones, demostrar que contamos con el conocimiento. Bien, en distancia no es el mismo procedimiento, tanto que no podemos estar 12 horas o 8 horas, 6 horas, el número de horas por sesión que se corresponda, incluso no más de 2 horas sentados, tomando completamente atención. Además de que, bueno, contamos con dispositivos o algunos otros medios que no nos permiten precisamente tomar la misma atención, ya que pues competimos. Por ejemplo, en este momento, cuando tomas una clase, pues no solo es que estar precisamente a tener una comunicación en donde se te está transmitiendo un mensaje, sino que también sea la parte en la cual tú puedas tener una interacción. Porque básicamente no podemos poner atención mucho en un punto. Competimos con estar revisando el celular cada 5 o 6 minutos y se escucha una notificación, poder cambiar de página y escuchar esto de fondo. También dependerá de nuestro tipo de inteligencia. Y bueno, los contenidos tienen que ser creados y pensados precisamente para tener esta educación en línea.
ya que, como decíamos, no es lo mismo en este caso, yo le estoy hablando a una cámara y no es a la persona a la que está recibiendo el mensaje de manera directa. Entonces, esa relación a veces es un poco difícil porque no lo hace tan personal, lo hace a veces incluso frío o que pudiera estar ahí en cualquier momento podría tener acceso, que si podríamos tener esta empatía cuando estamos frente a frente. Si bien el contacto personal es algo que, bueno, hasta el momento no se ha podido solucionar, el trabajo a distancia pues ayuda precisamente a seguir cumpliendo con estos objetivos a un nivel de trabajo, bueno, que permita que cada uno lo haga a su nivel. Porque precisamente ahora estamos en casa, estamos realizando todo este tipo de actividades y no siempre íbamos al trabajo, cuando estábamos en la escuela, pues nos dedicábamos a los asuntos que estaban relacionados en esa área. Pero a veces escuchamos, pues está la mascota, para aquellos que somos padres de familia, pues tenemos a nuestros hijos, o convivimos con alguien, pues convivimos. Precisamente toda esta situación, incluso los ruidos externos, el poderse aislar para realizar las actividades, pues es algo que conlleva y no siempre se tiene el espacio o las condiciones necesarias, como en este caso, como puedes ver, yo estoy en un espacio que es un espacio semi-controlado, el cual pues me permite tener esta comunicación precisamente y tener un espacio para realizarlo. A veces es posible, pero en otras ocasiones pues ya estamos en la cama o estamos en la mesa del comedor y tenemos que pues mover nuestro espacio porque pues el espacio es a veces reducido y tenemos que administrarlo bien o tenemos que convivir con otras áreas. Bien, precisamente en base a esto, pues se va creando lo que es pues el contenido virtual para que pueda facilitar, ¿no? Ya no es una educación, o bueno, ya la educación ya no va enfocada a tener que cumplir un número de horas determinadas para y aprobar un examen y comprobar que tienes los conocimientos, sino básicamente es poder estudiar en el espacio en el que tienes tiempo, en un espacio determinado. A veces son pues, horarios poco convencionales, 10, 11 de la noche, 5, 6, 7 de la mañana. Y entonces esto nos va a permitir a cada uno de nosotros ir aprendiendo en base a objetivos, que todos cumplamos sí con un objetivo que es evaluable, que se puede medir, pero que cada uno va llegando a él ya sea de manera más corta, más rápida o a un ritmo más constante. Finalmente es una cuestión de identificar que se tiene este conocimiento, un aprendizaje, este aprendizaje que sea un significativo. Y bueno, pues nos vamos apoyando de las tecnologías. En el caso del 2.0 de la web, bueno, nada más haciendo una remembranza, vamos en 4.0, no quiere decir que, bueno, vamos, estamos atrasados. 2.0 lo que quiere decir es que ya es una comunicación, decíamos, bidireccional. En el 1.0 lo que se hacía, bueno, web 1.0 es básicamente comunicación. Nosotros podríamos publicar a través de un blog, hacer investigación y ponerlo, pero no recibíamos retroalimentación. Yo no sabía qué era lo que se estaba, si yo soy quien publica, no podía recibir esa información de la parte de quien lo estaba leyendo. O si lo podía hacer, lo recibía con un periodo de distancia muy, muy largo, ¿no? Lo cual a veces ya pues, resultaba a veces en una comunicación estéril. Cuando va evolucionando el Internet, como lo ha venido haciendo todo el tiempo, en la parte del 2.0 es cuando ya tenemos esta parte de blog, por ejemplo, como ahorita tenemos un WhatsApp, tenemos un Facebook, tenemos un Instagram, en donde yo puedo transmitir en vivo y bueno, puedo tener a través de un chat alguien que me está contestando, me está preguntando, me está haciendo observaciones. Yo te envío, publico una información y me puedo un me gusta o un like o precisamente comparte recordando algún momento, te dice, ah, ¿sabías que también tú puedes tener esta información? Hay una retroalimentación, vamos generando conocimiento a través de que, bueno, hay un emisor y hay un receptor, y en el cual ya no tenemos que esperar tanto. Y precisamente esto ayuda a generar pues mayor conocimiento. Esa es la parte del 2.0. El 3 y el 4.0 básicamente se agregan capas de seguridad, información muchísimo más rápida e instantánea y procesos de automatización como, pues bueno, a veces ya no contestar uno, sino hacerlo a través de un bot, a través de pues mandar un mensaje y que nos conteste con respuestas programadas o automatizadas. Pero bueno, eso es con respecto a un poquito de historia de lo que es 2.0. En este caso, para generar contenido de educación de 2.0, una comunicación bidireccional, que es en la parte de la que estamos, hay que tomar en cuenta muchas cosas. Básicamente, previo a lo que nosotros vamos a ver en esta sesión, solo es identificar con quién es mi tipo
de alumno o el tipo de personas o equipo de trabajo con el que voy a estar. Porque muchos estamos ya acostumbrados por edad, no es otra cosa, es por el método de aprendizaje pues presencial, método más tradicional, en el cual, pues bueno, esto pues dificulta a veces un poco porque ya no hay una parte de, pues, alguien que está atrás de nosotros o que tenemos que cumplir con tiempos en específico día a día, sino es dejarnos un poco más libres y ser propios administradores de nuestro contenido, ¿sí? O básicamente de nuestro tiempo. Cuando hacemos esta parte, pues bueno, tendremos que identificar que se tendrán que crear contenidos, actividades diseñadas e implementadas precisamente para lograr esos objetivos. Pero es muy importante tener en cuenta con quién o cómo es con quienes estamos trabajando. Bueno, básicamente para crear lo que es un curso virtual o una clase de manera virtual, como docente, como facilitador o básicamente un capacitador, pues se tienen que tomar ciertos procesos. No me voy a meter en la parte de contenido y cuestiones de estas que cada uno es experto y maneja, sino en cómo podrías administrar y preparar tu información para que, bueno, en base ya a tu expertise y tu área de conocimiento, pues puedas profundizar y asegurarnos que llegue mejor ese conocimiento, pues bueno, a lo que son nuestros alumnos. Bueno, tenemos que va a haber una serie de pasos, tendremos que preparar pues una serie de 5 pasos para hacerlo. La primera es la gestión del contenido. La gestión del contenido pues no es otra cosa más que pues administrar, identificar toda esta información. Si bien tenemos la parte de Internet, bueno, en Internet hay muchísima información que va a estar presente. La mayoría, pues, es información que no necesariamente es verídica o que es de manera muy superficial, lo que conocemos como las fake news. Y dentro de esto, pues, bueno, Internet tiene muchísima información. Por lo cual es importante que cuando busquemos nuestra información, pues lo hagamos a través de ciertos buscadores, pues que nos van a hacer una serie de contenidos que son precisamente verificados o que son más relevantes. También no podríamos buscar información de pues 20 o 30 años atrás cuando el proceso ha venido evolucionando. En lo que vamos de este siglo, que llevamos 20 años, hemos creado más contenido, más información de lo que se hizo en todo el siglo pasado. Y esto pues es fácil de identificar porque ahora ya es una comunicación global. Ya estamos comunicándonos de manera constante, 24 horas, 365 días del año. Y bueno, el Internet es ahora o está teniendo esta parte, su boom. Bueno, en la búsqueda de información, pues existen curadores de contenido. Los curadores de contenido, pues básicamente son pues estos servicios que nos permiten ya identificar contenido que ha sido verificado, que se encuentra con una validez en específica, tiene unas vigencias, lo cual lo hace referencias de primer nivel, porque bueno, son conocimientos completamente actuales. Se ha optado ahora por contenidos ya no tanto como publicar libros, porque los libros pues tienen todo un proceso que a veces pues hace que la información vaya con un desfase de 1 o 2 años, cuando menos, que bueno, en este caso en el Internet ya es muchísimo tiempo. Por lo cual se han venido trabajando lo que son diferentes blogs, revistas, espacios, páginas donde se profundiza sobre el conocimiento y el contenido se está actualizando de manera constante. También tenemos lo que son comúnmente los buscadores. Hay buscadores especializados. Tal es el caso, por ejemplo, ahorita que estamos utilizando esta plataforma, Google tiene esa plataforma, ¿no? Tiene un Google académico, un Google especificado para buscar cierto contenido, donde son artículos e información de relevancia. Previamente es un trabajo que pues hace o ayuda a esta depuración, ¿no? Por ahí tenemos incluso Redalí, que también ayuda a la parte de los contenidos, bibliotecas digitales, que bueno, precisamente ya las tienen algunas universidades, o que podemos acceder a estos servicios directamente, lo cual nos ayuda pues a que es contenido completamente, pues, como decíamos, curado, ya revisado, verificado, que son fuentes de información verídica, y que nos van ayudando a ir, pues básicamente creando este contenido que vas a necesitar para crear tu curso. Y los LMS, que son los Learning Management System, que no son otra cosa más que pues básicamente los administradores del aprendizaje. Hemos trabajado con algunos, seguramente has trabajado con alguno, entre ellos pues Moodle, que es de los más conocidos, Blackboard, Schoology, Canvas, por mencionar algunos.
¿sí? Bueno, estos precisamente lo que hacen es que cuando se imparte un curso, pues van permitiendo liberar la información o que el alumno o cuando precisamente quienes se reúnen a esta parte del aprendizaje puedan identificar, puedan ir encontrando el contenido, el cual va a ser dosificado o administrado de la mejor manera para obtener ese aprendizaje o verificar que se pueda obtener ese aprendizaje. Esto ayuda muchísimo, bueno, básicamente cuando nos inscribimos a un curso, pues puedes tener esta cuestión de un administrador donde podemos entregar una actividad, una tarea, descargar contenido previamente revisado, creado por alguien que va a diseñar el curso y básicamente tenemos esta retroalimentación constante. Por otro lado, dentro de esto, pues se va a generar lo que es la comunicación digital. ¿Qué es la comunicación digital? Bueno, una vez que nosotros y aquí no lo vamos a proyectar, ya tienes la información, ya eres, pues, identificaste, le dedicaste tus horas de investigación, la parte de tu expertise y tu conocimiento, bueno, ahora es cómo lo transmito, ¿no? Esa es la otra forma. Te decía, depende quién sea o hacia quién va dirigido el curso, será cómo se transmita. No es lo mismo cómo lo transmita una persona que está acostumbrada a tener un proceso tangible, un proceso de pues, una educación más tradicional, porque posiblemente sí quiera esta parte de tener los libros, la parte del papel impreso, que ahorita, bueno, pues es a veces un poquito imposible, y por otro lado, pues la parte de ahorrar algunos recursos. Bien, en este caso lo que se hace es pues a través de los medios digitales, utilizar herramientas que estén presentes, pero no necesariamente las herramientas que estén presentes, algunas no son consideradas bueno, precisamente porque no fueron diseñadas para este contexto. Pero no es que solo por no ser diseñadas no sean utilizadas. Bueno, si eso fuera que son herramientas que no se pueden utilizar para la educación porque no fueron diseñadas para hacer material de contenido educativo, bueno, un ejemplo muy claro es Microsoft Teams, que pues básicamente ahorita es una plataforma que está vigente, que ha tenido mucho empuje precisamente por su estructura, pero que no viene siendo diseñada para un esquema de aprendizaje, pero por el contrario, lo hemos venido adaptando y ese es un trabajo que tendríamos que hacer. Por ejemplo, en la parte de la comunicación, ¿cómo es que llego a mi audiencia? ¿Cómo es que lo puedo hacer? Decíamos, a veces no es posible tener un espacio y tener una computadora o tener un dispositivo móvil es muchísimo mejor. Podríamos utilizar aplicaciones que están de manera constante en comunicación. Si es una audiencia un poco más joven, pues estas redes o aplicaciones que ya ocupan que les permite estar siempre conectados o que precisamente ya generó esa parte de estar pues, de manera constante consultando. Bien, como tal, pues dentro de esta comunicación, pues deberíamos contemplar algo, una mensajería instantánea. Decíamos, es una comunicación bidireccional. Se puede publicar algo hoy y esperar que tenga una respuesta. A lo mejor que no tenga la respuesta de manera inmediata, pero sí en el transcurso de pues, un tiempo determinado mientras se está tomando el curso. Por ejemplo, ¿quién tiene esta parte de comunicación? Pues WhatsApp es algo que lo ha venido haciendo. También su otra aplicación que también en el mercado, pues Telegram, que a pesar de que no es tan popular, también tiene una relación de trabajo bastante, bastante bien establecida. Ambos son aplicaciones de comunicación directa. El mismo Facebook ocupado como Messenger, que puede ser una comunicación constante cuando publicamos algo y estamos comentando. Eh, Teams, que tiene un comunicador, una parte de comunicación o chat de manera mensajería instantánea entre los usuarios, solo por el simple hecho de tener ya una cuenta de correo, te descargas el programa o la aplicación a tu dispositivo y no necesitas tener el teléfono directo de la persona, únicamente es un proceso de comunicación que ya está. Muchas de estas aplicaciones, que digamos, la mensajería instantánea como la conocíamos, el correo electrónico, que si bien sí es funcional y es bastante robusta, pero a veces tardamos un poco más en contestar, ¿no? A lo mejor unas horas o un día, que pudiera ser, ahorita no se escucha como mucho tiempo, pero de acuerdo a la tendencia como estamos, pues queremos que nos contesten de manera casi inmediata. Entonces podremos ocupar algunas mensajerías diferentes, hacer llegar cierto tipo de mensajes o precisamente que lleguen a nosotros, que nos comuniquen, oye, ¿sabes qué está pasando esto? Este tema no me queda claro.
Creo que deberíamos de profundizar actividades que permitan tener una comunicación bidireccional y no solo entre quien emite la información, sí, en este caso, pues en mi caso ahorita que yo estoy dando esta plática, esta clase, y de quien lo está recibiendo, sino a lo mejor entre los mismos usuarios. Y eso es algo muy importante. Plataformas de comunicación que existen, bueno, decíamos, el mismo Microsoft Teams funciona, algunas otras plataformas pues, pueden ser directamente como Twitter, otras en las que se van incorporando, se van adaptando. Las redes sociales, pues bueno, es esa función que ha venido trabajando y que viene, hace una función muy importante que bien hizo conectarnos, a lo mejor platicar de cierta información, pero también nosotros la podemos adaptar a dar información pues de manera constante, de manera poco un trabajo más educativo, un trabajo más provechoso. Está bien toda la parte que se le da porque fueron creadas para una comunicación social, pero también lo podemos ocupar o adaptar precisamente a la parte educativa. Los blogs también son una herramienta muy importante en la cual podemos poner un tema, ir escribiendo, haciendo publicaciones, estar al día o incluso generar el mismo foros de debate en lo cual nosotros podemos trabajar y tener esta comunicación, que bueno, a veces la comunicación no es en ese momento, pero la respuesta es casi inmediata o se va teniendo el hilo de la conversación a lo largo de todo este tiempo, con únicamente un poco de retroalimentación. Es agradable cuando de repente estás buscando un tema y entras y tenías una información, pero bueno, pero se va extendiendo con aportaciones de la gente, con aportaciones de más usuarios, y en el cual te permite identificar, bueno, que a veces podemos comprobar o rechazar una hipótesis en base, bueno, a trabajos de experiencias previas que también están obviamente completamente fundamentados y sustentados. La comunicación digital, pues básicamente es, como su nombre lo dice, es digital, lo cual no permite que sea físicamente, pero sí puede ser a través de un dispositivo, una tablet o un dispositivo electrónico que pueda conectarse bueno, tener una relación de comunicación con la parte de la red. Por ejemplo, he visto que algunos maestros han estado ocupando TikTok, precisamente esta plataforma de videos cortos, para generar conocimiento en la parte tecnológica, en específicamente un punto, cómo puedo hacer esto, cómo puedo dar de alta a un usuario, cómo puedo optimizar los requerimientos de mi equipo de cómputo, cómo puedo, no sé, liberar un equipo, cosas de este tipo que son, pues bueno, pequeños tutoriales, una serie de pasos a seguir en el cual te dicen, o donde puedes consultar páginas de internet en la cual podrías buscar, pues, curadores de contenido o bibliotecas digitales como tal. Bueno, en la parte de la comunicación digital, pues siempre va a ser importante. Y bueno, básicamente si lo tienes en un dispositivo móvil, pues estarás comunicado con la persona de manera constante casi, y refiero que me incluyen ellos, casi la mayoría, pues traemos un dispositivo móvil encima, pues gran parte del tiempo. Algunos lo colocan en el mismo espacio cuando se van a dormir y es algo que consultan al amanecer. Entonces, esto es algo que, pues, maravilloso que nos permite tener una relación o comunicación directa. Gracias a esto, pues podemos estar de manera constante con nuestros usuarios y tener una bidireccionalidad de la información, lo cual nos permitirá siempre estar avanzando. Bueno, una vez que hemos buscado la información, que establecemos un canal hacia dónde vamos a buscarla, hacia dónde vamos a hacer llegar y esperamos recibir esta información, pues procederemos a crear el contenido. La parte de crear el contenido es una parte muy bonita, es una parte que requiere mucho tiempo de trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de esta pues, existen cientos de aplicaciones que podemos utilizar. Aplicaciones directamente de audio, como lo que es Anchor, que es una aplicación que te permite, que te ayuda a editar pues audios, ya sea a través para subirlos a un podcast, subirlos en SoundCloud, en Spotify, alguna otra aplicación de que te guste precisamente que te permite editar, poner voz en off a un video, poner precisamente, tener esta parte de modificación de la voz, incluir música. Entonces es un trabajo semiprofesional con los requerimientos mínimos de un equipo de cómputo, que en este caso pues hasta con un teléfono.
La parte de la imagen, por ejemplo, Canvas es una aplicación que puede ayudarte muchísimo a crear contenido, portadas, de hacer portadas casi de uso profesional a lo que son a tus redes sociales, las presentaciones, precisamente para tu contenido, crear tu propio contenido. Editores, pues te decíamos, ¿no? Los editores de video, hay algunos editores de video que te van a permitir ayudar a hacer esto. Generar parte básicamente del video ahora con un dispositivo inteligente, básicamente en un smartphone, pues puedes capturar las imágenes, separar el audio, cambiarlo, modificarlo, editar un video y poderlo subir de manera constante, todo con los requerimientos básicos de un equipo de cómputo pues, que está al alcance de tu mano, ¿no? Que puede entrar en la palma de tu mano. La parte de realidad aumentada funciona, por ejemplo, hay videojuegos que permiten o ayudan a esta parte, por ejemplo, la parte de Ubisoft que se dedicó a replicar en uno de los Assassin's Creed lo que es la Catedral de Notre Dame, precisamente para uno de sus videojuegos, cuando sufre todo lo que es este daño de que se sufre el accidente de que se quema, pues bueno, ellos gracias a esto pudieron prestar los planos que previamente habían hecho por una cuestión para un videojuego y dar un monumento, ¿no? A través de diferentes aplicaciones, incluso con un Oculus o directamente ahora con lo que son los VR, poder visitar y hacer visitas guiadas de 360 grados a los museos, en donde desde la sala de tu casa, pues puedes estar visitando un museo en Europa. Y gracias a esto, pues nos permite ir aprendiendo, ¿no? Como posiblemente no sea ahorita en este momento poder viajar, podernos mover, pero sí podemos seguirlo haciendo, seguir conociendo la parte de nuestra cultura, seguir avanzando, pues con este tipo de tecnologías como es la realidad aumentada. Los editores de presentaciones, por ejemplo, el que yo estoy utilizando, que es un Genially, pues que son editores que permiten utilizar, hacer presentaciones un poquito más dinámicas, salirnos un poco de lo tradicional que es ese famoso PowerPoint, cuestiones de transiciones, esto dependerá de cada uno de los contenidos y de precisamente el ponente o el expositor para realizar la información. La parte del contenido es muy importante. ¿A qué me refiero? El contenido siempre se debe de hacer o preparar precisamente para que quien nos vea lo hagamos siempre pensando en que nos va a ver en un dispositivo móvil, en una pantalla no mayor a 7 pulgadas, un dispositivo que entra en una palma de la mano y en el cual a lo mejor colocar mucho texto sería un poquito complicado porque no lo permitiría ver o identificar la manera total por la saturación del contenido. Si bien ya es mucho meter texto, un párrafo directo en una presentación, pues ahora imaginémonos 3 o 4. Pero por el contrario, si colocamos imágenes o letras que correspondan a este tamaño, en este caso yo lo que estoy haciendo es en esta dispositiva en específico, es una imagen y la que genera alrededor son únicamente palabras, precisamente para que quien lo está viendo, que me imagino que alguien lo está viendo en un dispositivo móvil, pues le sea muchísimo más fácil revisarla sin tener la parte de que estarse acercando demasiado al teléfono o que pierde ese interés que generalmente llega a pasar cuando el contenido es muy saturado y es muy difícil a veces de leer. Por el contrario, podríamos optar por ponderar un contenido más, un 80% de imagen y un 20% de texto. También esto dependerá del tipo del tema, la presentación y el expositor. Como pues, aquí, como podemos ver, esta diapositiva pues tiene la mayor parte de ese contenido de la imagen visual, y que se va a apoyar de, pues básicamente, dar la afirmación o reafirmar un conocimiento con lo que viene siendo, pues, un texto. Porque la presentación, pues, básicamente es eso, es un material audiovisual que nos va a ayudar a exponer o es una herramienta que va a permitir que se reafirme este conocimiento. A veces pasar las presentaciones está bien, pero a veces es un poquito complicado cuando, pues bueno, no sabemos todo lo que son los temas o el expositor lo sintetizó lo suficiente como para que, pues es algo personal. Yo lo que recomiendo en este caso cuando se llega a pasar el contenido es no solo la presentación, compartirla, sino también a lo mejor un poco la parte grabada o si no guiarla con un audio, que eso también podría ser para que quien nos esté viendo o escuchando
Posteriormente, en sus momentos de espacio, decíamos ahora en los nuevos horarios que ya son poco convencionales o que antes lo eran y que eventualmente se van a volver más convencionales, los horarios de 3 4 de la mañana en Internet y tiene una fluidez muchísimo más alta, como fue al principio de esta situación donde nos empezamos a trabajar a distancia. Pues bueno, es algo que ayudará muchísimo. Los simuladores son otra parte que nos van a permitir ayudar. Los simuladores, pues son, como su nombre dice, van a simular una realidad bajo un entorno controlado, que a veces no se pudiera llevar a cabo en un proceso presencial. En algunas universidades ha pasado, bueno, el equipo es solamente hay un equipo y la cantidad de alumnos pues es demasiado, por lo cual a veces sí es un poco costoso tener un equipo para cada alumno, por el cual pues se toman ciertas decisiones de compartir. Pero bueno, a veces es demasiado, ¿no? Lo ideal es que se hiciera para cada uno. Si se puede, está excelente, pero si no, bueno, esa es una de las dificultades que pues, se sortea de la manera presencial. Con la parte simulada, bien, finalmente sí es una simulación, pero permite tener un mayor conocimiento, un mayor avance. Si a eso le sumamos que podamos integrar la simulación previa al después tener el equipo de manera personalizada, pues bueno, estaríamos hablando de un avance pues exponencial, en el cual ya la curva de aprendizaje se va a reducir muchísimo, porque no solo ya sabemos qué hacer de manera simulada, en donde el cual no puede ocurrir ningún problema, ya sea que si no se tiene o ocurre un error, pues bueno, no pasa nada más que una simulación, cosa que la parte física o ya directamente en el área de trabajo, pues a veces no nos podemos dar esa situación. Bien, dentro de estas plataformas, de una vez que ya identificamos cómo vamos a crear el contenido, vamos a hacer un tipo de presentación, vamos a optar por audios, vamos a hacer una combinación. Yo siempre recomiendo pues la parte de la imagen, precisamente con un trabajo pues, completamente coordinado con los alumnos. Aquí se recomienda, bueno, yo recomiendo básicamente evaluar lo que es la manera en cómo aprenden nuestros alumnos, si son alumnos que tienen la parte de un aprendizaje, son alumnos que tienen, se les hace más fácil aprender de manera visual, de manera auditiva, de manera kinestésica. Entonces, gracias a ese análisis nos permitirá seleccionar mejor las herramientas que necesitemos para transmitir esta información dentro de la creación de nuestro contenido. Ahora, crear contenido ya no es tan difícil como antes, ya le puede hacer desde un celular. Sí, sigue teniendo su mérito ciertos programas, pero bueno, ya a la par de los que somos docentes ya nos permite algo más alcanzable de poder buscar información en línea o crear nuestras propias imágenes y contenido, lo cual nos va a ayudar a nosotros precisamente a pues, reafirmar ese mensaje que necesitamos. Bastará a veces aprender con un programa para darnos una idea y pues lo que recomiendo siempre es en esta parte de la parte digital, es que bueno, las aplicaciones ya ayudan mucho, únicamente a veces es solamente iniciativa por parte de uno para hacerlo, para buscar tener esta parte de edición. Afortunadamente pues ya existen muchísimos tutoriales o ayuda en línea que nos lo va a permitir. Y bueno, una vez que pues ya hemos logrado, ya hemos llegado a esta parte, ya sabemos cómo va a ser la parte de nuestro contenido, hemos diseñado, sabemos cómo es que se los vamos a hacer llegar, hemos buscado toda esta información, pues bueno, no solo bastará, decíamos, es una comunicación bidireccional, no solo bastará con ponerlo, subirlo y dejarlo ahí para que lo consuman en el momento que lo necesitan, sino es una actividad de estar ahí presente, que si bien se hacía en el salón de clases, pues también se limitaba a un espacio de lo que duraba la clase o el periodo que duraba. Bien, ahora, en un tema, por ejemplo, si era una clase que se tomaba de lunes a viernes, pues teníamos que esperar, la duda surgiera en la tarea del lunes, pues teníamos que esperar hasta el día martes para que se contestara. Y a veces pues no había tiempo suficiente para resolver las dudas. O si es una clase de una vez a la semana, pues tengo que esperar una semana hasta que me vuelvan a contestar o puedan manifestar mi duda. Y a veces pasa el tiempo y se nos olvida o ya no se hace esa pregunta o ya no se resuelve ese contenido, se queda ahí como perdido. Bueno, en las herramientas colaborativas, pues a veces no tenemos que esperar pues, a que pase un día o que pase una semana. Puede ser, decíamos, una comunicación digital constante y podemos crear contenido en el cual podemos de manera simultánea, a la par, generando
¿sí? Y reforzando lo que es nuestro conocimiento. ¿Cómo puede hacerse esto? Pues bueno, hay diferentes herramientas de uso colaborativo. Entre las herramientas de uso colaborativo, pues están para la parte auditiva, pues son los podcasts como SoundCloud, como Spotify, que te ayudan muchísimo, incluso en la parte escrita, la mensajería de texto, la parte de Office 365, que tiene la parte de comunicación digital, en la cual pues, podemos publicar un archivo y todos podemos ir colaborando, revisando, poniendo nuestros comentarios, haciendo observaciones de proyectos de manera instantánea. Y ya no tendríamos que esperar a que pues, pase por todos los procesos. Vamos viendo qué son las observaciones que hace todo el equipo de trabajo, en el cual pues, nos permite avanzar muchísimo más rápido. Tal es el caso, decíamos, de Office, de la G Suite, que bueno, pues podemos trabajar en el mismo documento procesador de texto al tiempo, yendo poniendo observaciones y viendo que los cambios se efectúan. Esto, por ejemplo, cuando tenemos que realizar alguna tesis o un proyecto de investigación, pues ayuda mucho porque pues, no solo tenemos que esperar hasta que el alumno nos encuentre, que nos pueda dar la información, revisarla, sino también pues algo que lo va generando, se puede revisar y en automático una vez que termina, pues ya no sufre, a lo mejor no entendió nuestro tipo de letra, no captó la idea, no pudimos plasmar la idea como necesitamos. Ahí está en el procesador de texto el comentario en específico donde es, y en el cual ya no solo es poner texto, ya podemos grabar incluso unas notas de audio que lo permite hacer muchísimo más rápido y que sea más claro para irlo reduciendo. Algunos otros, pues, es el almacenamiento en línea en estos documentos colaborativos, donde podemos pues, subir documentos, descargarlos, revisarlos, volver a regresarlos a la parte, volverlos a poner online, precisamente ya con las modificaciones para una consulta nuevamente. Esto es, por ejemplo, un trabajo un poquito más formal. Otro podría ser informal, pues decíamos, ¿no? Alguna aplicación o red social que se suba, una publicación, algún post, algún, eh, algún escrito y el mismo lo podamos ir revisando a raíz de comentarios. La parte del trabajo colaborativo no es solo como cuando trabajamos, nos dejan una tarea y bueno, yo hago la presentación, yo leo el texto, yo lo subrayo, y a ti te toca el tema uno, el tema 2 y el tema 3 y una persona expone. ¿Sí? No es dividirse el trabajo, sino es que precisamente colaboramos para realizar, ocupamos pues el tiempo que cada uno tiene en los tiempos que manejamos. A veces es difícil coincidir en los tiempos, por lo cual es que al hacerlo colaborativo, a lo mejor yo puedo trabajar a las 7 de la mañana y mi compañero a las 2 3 de la madrugada, pues está viendo los comentarios, lo está revisando, lo está aplicando, lo está modificando, y cuando me toca a mí revisarlo, ya está hecho y no tuvimos que coincidir, tener que buscar un horario, tener que agendarnos y tener esta parte de relevancia, que a veces quita más tiempo el ponernos de acuerdo a qué hora nos vemos y qué hora trabajamos, que si cada quien lo puede ir haciendo de manera a distancia colaborativa, decimos, y aquí es trabajar por un objetivo y no por las horas que se le dedican, ¿no? Cada uno se le podría citar una tarea. La ventaja del trabajo colaborativo, decíamos, pues es que te va a permitir, una, reducir los tiempos. Finalmente el equipo tiene que cumplir con un objetivo, ¿sí? No hay ningún, o bueno, se busca reducir la cantidad de problemas que se pudieran presentar, problemas que no tienen que ser directamente con el proyecto, como decíamos, cuestiones a lo mejor del espacio, cuestiones del horario, ¿sí? O los tiempos de entrega los podemos reducir gracias a este tipo de herramientas. Afortunadamente, cada vez más son las herramientas que son colaborativas, lo cual, bueno, nos va a permitir precisamente tener una mejor actividad de comunicación y trabajo en estos equipos que se están presentando de manera constante o, digamos, más actualizada. Y bueno, dentro de esta parte de las herramientas colaborativas, también podemos identificar lo que van a ser, decíamos, los correos electrónicos. Dentro de estos, pues podemos utilizar ahora versiones en las cuales nos podemos comunicar en la parte colaborativa, a lo mejor ya no solo con información de texto. A veces si requiera, por la naturaleza de la actividad, pues tener como este tipo de relación que estamos teniendo, donde sí necesitamos conectarnos. A este tipo de comunicación se le llama comunicación síncrona, en donde nos vemos como en el método tradicional, nos vemos a las 3 de la tarde en el salón 11C a lo mejor, porque ahí es el momento de la clase.
Esa es una parte de síncrona presencial. Ahorita como lo estamos haciendo, se publicó a una hora determinada, se iba a abordar un tema y se hace de manera, pues precisamente síncrona, pero a distancia, en el cual no tenemos que trasladarnos, tener que sufrir esta parte del tráfico, el movimiento, llegar, si había lugares del estacionamiento, si el transporte público pasaba o no, depende cómo llegues. Si no es, nos conectamos a una hora en la comodidad de tu espacio de trabajo y lo podemos hacer a través de diferentes plataformas, como decíamos, bueno, Google Meet, que es una plataforma que también te permite tener una conectividad instantánea, te permite tener sesiones gratuitas y es una aplicación que corre directamente en la web. No tiene que instalarse algo complemento, pero pudieras hacerlo para que funcione de la manera un poquito más óptima. Pero también corre en un navegador. Al igual que pues Microsoft Teams, que es una aplicación que tiene, puedes instalarla en tus dispositivos, en tu equipo, o puedes correrla desde el navegador como una página de internet. Lo único que bastará es tener, al igual que en todas estas plataformas, un correo y una contraseña. Tienen versiones gratuitas con sus limitaciones, pero bueno, funcionan para una parte de trabajo en específico. Hay una conectividad instantánea y mensajes que se pueden enviar y que se están recibiendo en ese mismo momento. Por ejemplo, Webex también lo permite. Webex también es una plataforma que te permite tener una comunicación. Está más enfocada al área empresarial, pero también se puede ocupar para la parte de educación. Dependerá mucho el estilo que le quieras dar a tus clases, a tus sesiones o la parte de cómo es esta comunicación a distancia. Zoom, que ya es, que creo que la mayoría hemos escuchado de que pues bueno, básicamente tuvo su boom y que ha tenido esta parte de mantenerse y seguir trabajando, pues tienen una aplicación que no se tiene que instalar, puede correr en el navegador, te da la opción de instalar esos complementos, pero es opcional. Las opciones son gratuitas, con las limitaciones de un cierto tiempo. Tienen comunicación instantánea, como lo que es pues, mandar los mensajes a través de un chat dentro de las videosalas por esta comunicación síncrona que se está presentando. Y bueno, dentro de estas son algunas, existen un sinfín. Estas, por ejemplo, las que yo menciono son como las más comunes, son que funcionan bastante bien, no se tienen que pagar, cuentan con versiones gratuitas, esto ayuda pues en la parte de educación a veces para lo mismo, una interacción, porque pues necesitamos trabajar o hacer investigación, pero pues pagar una suscripción a veces pues entre una y dos, tres o cuatro aplicaciones, pues el recurso es ampliamente, se vuelve muchísimo más caro que incluso a la parte de la sesión presencial. La ventaja, pues, dentro de esto, con sus limitaciones que son gratuitas, pues, bueno, permiten también ser muchísimo más constantes. Ahora, dentro de esta comunicación digital, como veíamos, un contenido, una comunicación, se crea y se diseña un contenido para nuestros cursos. También va a haber herramientas colaborativas, son algunas que mencionábamos, y como todo proceso de educación, pues requiere ser evaluado a través de los diferentes métodos. En este caso, pues lo mismo, ¿no? Cada quien es experto, identifica cuál es el objetivo que va a requerir o que tiene su curso para evaluar el conocimiento. Puedes hacerlo a través de rúbricas, trabajos de entrega, bueno, una infinidad eh, de opciones para evaluar. De la manera electrónica, pues lo mismo, existen diferentes plataformas, todas te piden un correo y una contraseña, es nuestro, digamos, ahora nuestros IDs o nuestra personalidad digital. Y bueno, la parte de la gamificación que permite, como decíamos, a través de un juego, pues realizar una serie de evaluaciones o ayudar a reforzar un conocimiento, como era el caso que comentábamos de Assassin's Creed, en el cual, pues bueno, básicamente ahora a través de un juego, pues puedes visitar diferentes museos y generar esta parte de conocimiento. Los mapas mentales existen aplicaciones como Mind Maps, también tenemos Mindomo, Google, que también te van a permitir generar pues, estos trabajos entregables. Los mapas conceptuales, que bueno, básicamente las aplicaciones que mencionaba, Mindomo, Google, pues son aplicaciones que puedes hacer mentales, conceptuales, pósters, imágenes, diseños, pero bueno, presentaciones más enfocadas hacia los mapas, que son con los que empezaron, y derivar diversificando. El podcast como también puede ser una opción para la parte de una evaluación, como, pues bueno, en lugar de
no va a sustituir la parte escrita si tu área tiene que evaluar la parte del contenido escrito y expresar información, pero a lo mejor sí una parte de comunicación verbal en la cual, pues bueno, dejamos que se toquen ciertos temas y a través de esto podemos evaluar qué tan propio ha hecho de sí el conocimiento, ¿no? Cómo es que lo identifica, se apropia de él y es capaz de replicarlo, como lo dicen las competencias. Los quizzes, que pues, son estas evaluaciones en las cuales pues, nos van rankeando en la parte de qué tanto vamos avanzando a través de un sistema de medición que nos va a permitir a través de preguntas y respuestas, selección de verdaderos, falso, ordenar, asignar roles o respuestas que nos va a permitir hacerlo. Un poquito más tradicional, lo que son algunos formularios utilizados más como cuestionarios. Y finalmente lo que es el feedback. El feedback pues es esta retroalimentación, a lo mejor poner una información. En los proyectos, ya sean proyectos tangibles, en algunas áreas, pues se les hace lo que son versiones alfa, que son donde se empieza, se diseña, se ponen un determinado número de usuarios y se espera que nos den una retroalimentación. A través de estas se revisan y se hace, pues vemos si vamos por un buen camino y si no, pues bueno, ¿qué es lo que tendríamos que estar moviendo o cambiando? En una versión alfa es una versión muy al inicio de cada proyecto que se va sacando, generalmente en las aplicaciones, para que veamos cómo es que va, qué es lo que están pidiendo, qué es lo que sí se va necesitando. Las versiones betas, que bueno, son las que le siguen, precisamente pues son versiones que están casi a punto de terminar, solamente se miden otros criterios, pero todavía pueden tener esta parte de retroalimentación como parte de soporte, si están funcionando bien los servidores, si están teniendo buena información. Eso es la parte de creación de aplicaciones, pero en la parte de un curso pues podríamos revisar, plantear un caso, plantear un problema y esperar esta retroalimentación a través del análisis de un caso de alguna actividad. Bueno, pues estas son herramientas que se necesitan. Como ves, pues son comunicación de ida y vuelta todo el tiempo, ya sea que pues, tú pertenezcas en la parte de gestión de contenido, busques información, preguntas en foros o actividades y que te puedan ayudar a resolverlo. Sí es importante siempre verificar que el contenido sea real, sea verídico, la vigencia de estos, la autoridad. Pero bueno, eso es la parte que corresponde a esa investigación. Y serían los 5 pasos que, bueno, actualmente se requerían para la parte de educación virtual, sea cual sea tu área, sea cual sea tu parte de profesionalización, pues es importante que lo tengas. Finalmente se sigue midiendo más a lo que son las competencias, pero llevan todo un proceso que se ha tenido que ajustar e ido cambiando de acuerdo a la forma presencial en la que nos estamos viendo. Bien, y con esto, bueno, estaríamos concluyendo lo que es la presentación. Bueno, pues entonces sería todo y bueno, muchísimas gracias.